Va a ser muy interesante esta charla, digo, porque si estás embarazada, vas a ser papá, mamá, abuelo, hay algún integrante de la familia que o está embarazado o está tratando de que así sea. Es muy interesante lo que está sucediendo. Primero que nada les voy a decir que ya estoy en compañía de Andrea Ríos. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y el doctor Marcelo de Agostini. Gracias. Esto, vamos a hablar, a ver, es el programa universitario del Hospital de Clínicas. Sí. Este hospital va a permitir la cirugía fetal y va a salvar bebés, ¿no? Digo, sí, antes de que nazcan. Sí, muchas gracias por invitarnos y por favor. Te felicitamos por el programa, Gracias, a tú y a todo tu equipo. Es un programa que estamos desarrollando ya desde hace 4 o 5 años. Estamos intentando, logramos unir un equipo de trabajo para poder solucionar un problema que se puede presentar en la vida antes de nacer, es un tipo de defecto congénito, una malformación congénita compatible con la vida, como es la espina bífida. La espina bífida es un defecto de cierre de la columna vertebral del feto. Se produce en las primeras semanas de desarrollo del embrión, entre la tercera y cuarta semana. ¿Y se puede corregir? Se produce ese problema. ¿Se puede corregir interviniendo? Y se puede corregir para mejorar el pronóstico de estos recién nacidos al nacer. Wow. Normalmente, hasta el momento actual, en Uruguay, lo que se hace es cuando el bebé nace, como dijo Marcelo, esta malformación en sí misma no es incompatible con la vida, si bien a veces asociada a otras malformaciones que puede tener del sistema nervioso, en casos severos sí puede llegar a llevar a la muerte al bebé, pero en los casos, la mayoría en los que el bebé vive, actualmente se repara el defecto cuando el bebé es recién nacido, en las primeras horas. El objetivo de esa cirugía que hacemos, cuando el bebé ya nace, únicamente es evitar complicaciones como las infecciones, porque esa parte de la espalda del bebé está abierta, el sistema nervioso está expuesto y puede además adquirir una infección. Si el bebé está dentro de la panza de la mamá, está más protegido que eso, no puede estar. Claro, de todas maneras, se vio haciendo estudios de resonancias fetales y en las mismas ecografías, en el control de esos embarazos, de esas embarazadas que tienen esos bebés con esa malformación, que con el paso del transcurso del embarazo se iba agravando el estatus neurológico, o sea, iban perdiendo función, más que nada en la parte de la motricidad, y se iban apareciendo otras complicaciones, como es la hidrocefalia, y se fue empezando a intentar reparar ese mismo defecto en el bebé dentro de la panza de la mamá, o sea, antes de nacer. Obviamente que ignorante totalmente de esto, pero usted habló de la hidrocefalia. Sí. ¿Usted habló de la hidrocefalia como consecuencia de la espina bífida? Sí, la hidrocefalia está asociada en más del 80% de los bebés que tienen el mielomeningocele, que es la variante, digamos, más compleja de la espina bífida, lo que llamamos espina bífida abierta. Ajá. Esos bebés, en más del 80% tienen hidrocefalia, entonces muchas veces en el transcurso de la vida se va afectando la calidad de vida del bebé por la hidrocefalia, porque hay que tratarla y surgen complicaciones. Hay una válvula que se Claro, se colocan esas válvulas. O sea, la hidrocefalia no solo es consecuencia de la espina bífida. Puede haber otro tipo de hidrocefalia, ¿no? Pero en los nenes que la tienen la espina bífida, ya sabemos que la mayoría la va a tener. Y lo que se vio fue que cerrando ese defecto antes de que el bebé naciera, hasta las 26 semanas y 7 días se puede hacer esa cirugía,
se evita en el 50% de esos bebés la hidrocefalia. Es altísimo, ¿no? Eso es Y el muy porcentaje. importante. Doctor, usted es experto en imaginología. ¿Lo Sí, dije bien? Sí. Imaginología. Ecografía fetal. Ecografía Entonces, fetal. sí. Y usted, a través de esa ecografía fetal, puede llegar a detectar la mayoría de digamos, afecciones o malformaciones que pueden ser intervenidas. Sí, nosotros decimos O que... hay muchas que nos damos cuenta recién al nacer. Sí, lamentablemente sí, hay algunas que no se pueden diagnosticar, pero decimos que a lo largo del control del embarazo hay 2 o 3 ecografías puntuales para poder detectar malformaciones. Ajá. Una es una ecografía que se hace al final del primer trimestre, entre la semana 11 y 14, ecografía de translucencia nucal, donde se ve el riesgo de problemitas cromosómicos que pueda tener Bien. ese fetito y a su vez malformaciones importantes, groseras. Ahí se podría llegar a sospechar esta enfermedad. Después sí, la crucial para diagnosticarla, que la gran mayoría de las veces se puede diagnosticar, no siempre hay casos en que no es posible, pero se puede diagnosticar, es la ecografía estructural que se hace entre la semana Sí. 20 y 24. Sí. Ahí nosotros podemos, sí, o sospechar o diagnosticar un defecto de cierre de la columna vertebral. Y lo que decíamos era que si la podíamos tratar en el útero, obviamente que el ambiente uterino es el mejor ambiente para un feto. Está protegido de todas formas, pero ¿sabes de qué no está protegido? De los traumatismos, los golpes. El feto se mueve, entonces se golpea contra las paredes del útero, eso lesiona las terminaciones nerviosas que están expuestas. Y lo otro es el líquido amniótico, horada también el tejido nervioso porque está expuesto, no hay hueso, no hay piel que lo recubre. Y si nosotros logramos en el útero cerrar el defecto, cosa que hoy por hoy la doctora lo hace cuando nace, si nosotros podemos adelantarnos al nacimiento y hacerlo en el útero, le mejoramos al doble la chance de caminar y a la mitad la chance de tener hidrocefalia. Entonces con eso ya es una ventaja y por eso este tratamiento se está haciendo en el mundo y está validado ya desde hace 10 años. Como todas las cosas, nosotros la vamos remando, pero llegamos a lograr conformar el equipo, conformar el lugar. No es fácil, nosotros estamos en representación en realidad, Andrea, de un equipo importantísimo. Perdón, doctora, acá hablamos del lugar, el Hospital de Clínica. Sí, sí. Es un programa universitario. Y hay un lugar específico dentro del Hospital de Clínica donde está preparado para este tipo de intervenciones. Sí, claro, además el Hospital de Clínicas ya es el centro de referencia de las embarazadas de alto riesgo obstétrico, con lo cual ya hay una cátedra de neonatología, de ginecología, de anestesiología, porque es muy importante la parte anestésica también, porque en realidad hay que tratar a 2 pacientes, a la mamá y al bebé también. Y también contamos con la unidad de CTI, que más que nada lo que va a proporcionar es un lugar adecuado ante una eventual complicación o para hacer las primeras horas de control postoperatorio. Hoy podemos decir que está en funcionamiento, se hacen intervenciones de este tipo. Esta cirugía ojalá no aparezca nunca, porque por supuesto, lo ideal es que no aparezcan estos casos. Pero hoy estamos esperando el primer caso. Si se llega a presentar, le podemos dar la opción a la paciente y a su hijo y a su familia de operarse en el Uruguay. O sea, ¿estamos preparados? Sí. Los doctores, los profesionales, el lugar, y por sí aparece un caso y solos en el Hospital de Clínica. Hoy por hoy sí. Lo que decía Andrea es un equipo importante, un lugar especial. No es sencillo coordinar el Centro de Tratamiento Intensivo de Adultos, el Centro de Tratamiento Intensivo Neonatal, el equipo de ginecología obstetricia, el anestesista especial que esté preparado en este tipo de cirugía, neurocirugía. Es un equipo importante, aparte de las nurses, ¿cómo funciona? enfermeras, personal, instrumentistas. Es todo un equipo grande que hay que coordinarlo, porque es la forma de trabajar y de lograr un resultado bueno. ¿Qué fue lo que pasó en el Pereira Rosell? Que hubo una intervención, ¿no? Bueno, los tipos de las cirugías fetales, groseramente, tenemos 3 tipos de cirugía fetal.
La cirugía fetal a cielo abierto, cirugía compleja que es esta que vamos a hacer nosotros. Después tenemos cirugía fetal como procedimientos guiados bajo ecografía. Uno con el ecógrafo mira y puede hacer una punción o colocar un catéter de derivación, colocar un shunt, un cañito, por decir así, para drenar. Sin necesidad de abrir. Uh-huh. Y otra la cirugía endoscópica, que es a través de pequeñas incisiones de milímetros, trabajar como la laparoscopía en los adultos en el útero. Son los 3 tipos fundamentalmente de cirugía fetal. Esta es una cirugía fetal compleja que se está intentando en el mundo llevarla adelante por vía endoscópica, o sea, a través de pequeños aparatitos, cámaras y instrumentos para no abrir la panza. Pasa que hoy por hoy la única cirugía para este problema validada, que quiere decir que tiene buen resultado, es la cirugía a cielo abierto. Se hace en realidad una incisión pequeña en el útero, un tajito pequeño del tamaño del defecto que tiene el fetito. Sí. Hay que poner al fetito en posición sobre el lugar donde se va a hacer la incisión, se abre, se expone el defecto, ahí la cirujana opera el defecto y después se cierra después el útero y se termina la cirugía. Parece sencillo, pero... Ahora, uno tiene preguntas de ignorante, ¿no? Totalmente, obviamente, de este tema, pero me imagino que debe haber procesos totalmente distintos a los comunes, digo, porque uno se imagina, por ejemplo, la cicatrización en un lugar que está todo el tiempo húmedo, ¿verdad? Que debe tener algo diferente como para que se cicatrice. Claro. Por eso se han hecho estudios y se ha visto que los riesgos que conlleva la cirugía esa, tanto sobre la madre como sobre el feto, pesan menos que los beneficios. O sea, es más redituable o más beneficioso operarla en el útero que no operarla, por el pronóstico que va a tener esa persona cuando nazca. Ahora, legalmente, ¿no? Vayamos a la frialdad de una decisión que debe tomar unos papás y hasta ustedes, ¿no? Como médicos. ¿Cuál es el riesgo que lleva? Pongámosle la operación de espina bífida. Sí. ¿Cuál es el riesgo? O sea, yo como padre apruebo y acepto que le hagan esa operación a mi hijo que está por nacer. ¿Y qué seguridad tengo yo? ¿Cuál es el porcentaje del éxito o no de la intervención? El porcentaje de éxito, que es el que, por eso es una cirugía validada y ya hace 10 años que se hace en el mundo, estoy hablando de Europa, Estados Unidos, Brasil, Argentina, prácticamente toda Latinoamérica, menos nosotros por ahora, hemos hecho ese tipo de cirugía. El porcentaje de éxito es que le damos la posibilidad que el 50% de esos niños no desarrollen hidrocefalia y que al doble de esos niños caminen. Entonces ya eso supera y es beneficioso. Bien. Y obviamente hay que hacerlo en un centro donde se le puede dar seguridad. Por eso la doctora decía, tiene que ser un centro donde haya un CTI de adultos y de recién nacidos. Por los dos. Por los dos. Uno puede no hacer nada. Y puede esperar, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Hasta ahora estamos haciendo por ejemplo, nada. El de la mamá capaz que no lo precisa. Claro, uno puede no hacer nada y seguir la conducta expectante, que es controlar, y cuando nace operarlo al nacer. Pero se ha visto en el mundo que es mejor la sobrevida y la calidad de vida de ese recién nacido, ese niño, si se hubiese operado en el útero. De hecho, hay pacientes, hay parejas en nuestro país que han ido a operarse a Buenos Aires, a San Pablo, al exterior, y son intervenciones muy costosas. Claro, la idea también es... ¿Acá cómo sería eso? Claro, no, acá la idea es que todas las mamás puedan llegar a tener acceso a esta intervención sin tener que desembolsar decenas de miles de dólares como sucede cuando lo tenés que van hacer al afuera. exterior. Además, incluso los colegas del Hospital Austral de Argentina, donde nosotros tenemos bastante vínculo, nos contaban que una de las embarazadas uruguaya que se trató, claro, se venía la Navidad, se vino, no avisó nada y bueno, y el bebé nació bien, pero nació prematuro, porque claro, también hay que tener cierto control posoperatorio, reposo, en fin, tampoco es algo que uno diga voy y mañana me vuelvo. Seguro. Además
el dinero que hay que desembolsar. Esa es la idea también de que todas las embarazadas que cumplan con los criterios que son muy estrictos para seleccionar el caso, tienen que venir con, digamos, un diagnóstico bien detallado de su médico. Sí, y acá viene la otra pregunta, sea donde, o sea, se atienda donde se atienda. Y, claro, eso sí. la idea es generar eso, un programa que sea una referencia nacional. Es a lo que apostamos y bueno, se verá cómo lo vamos a ¿Ya estamos pronto para eso? Sí. Hoy puede pasar. Sí, si aparece una embarazada, tendríamos todo, incluso tenemos el apoyo, como te comentaba, de los colegas del programa de cirugía fetal de Argentina, que nos están apoyando y que también vendrían a ayudarnos en esos primeros casos, porque lo que queremos es que esa mamá y ese papá y esa familia tenga todas las garantías como si se hubiera ido a operar a otro lado. Y las tenemos hoy. Sí, hoy las tenemos. Estamos pronto. El hospital de clínica está pronto, los doctores están prontos. Todo el equipo que usted me nombró hoy está pronto, esperando que aparezca algún caso que necesite esa intervención. Bien, buenísimo. En el mundo, de hecho, se hace así, cuando se inicia con una técnica nueva, siempre por lo general hay apoyo de un equipo extranjero. Y bueno, nosotros contamos con el apoyo del equipo del Hospital Austral, que por suerte son nuestros hermanos, los hermanos argentinos, que están enfrente y están cerca. Y bueno, cuando se presente el caso, obviamente lleva una preparación preoperatoria. Estas no son operaciones de urgencia, hay que programarlas. Y el momento ideal es las 25 hasta 26 semanas. Entonces, si hacemos el diagnóstico oportuno, que eso es importante, por eso los controles del embarazo... El control del embarazo es fundamental, porque cuando dentro de los controles hacemos las ecografías, ahí es que se detecta el problema y se tiene que derivar al centro nuestro para ver, confirmar el diagnóstico, ver si cumple con los criterios, porque hay criterios que son excluyentes de una cirugía, que los tenemos enumerados y que... Si aparece algo de eso, es más riesgoso operar que no operar. Seguro. Entonces, todo eso lleva una preparación y bueno, estos colegas argentinos vendrían a darnos una mano y apoyarnos en las primeras cirugías. Por lo menos en las primeras. En las primeras. Además porque creo que mucha gente se lo puede estar preguntando, pero además de espina bífida, ¿no? Hay otras, algunos otros problemitas que puede llegar a tener problemas que puede llegar a tener el feto, que ahora como cardiopatías o malformación o alguna, porque, a ver, con este ejemplo que estamos dando es buenísimo, porque espina bífida sabemos lo que después genera en la persona, pero hay otras cosas que se pueden solucionar a través de la intervención fetal. Por frecuencia, la espina bífida es la más frecuente. Hay cardiopatías que también se pueden resolver en el útero. Hay hernia diafragmática congénita, que es un defecto que tiene el diafragma, es un músculo que separa el tórax del abdomen. Entonces pasa que el intestino se cuela, por decir así, al tórax, comprime los pulmones y el corazón, y eso determina que el fetito no desarrolle sus pulmones y que cuando nazca no tiene pulmones y fallece. Eso se puede detectar. Eso también se puede detectar y se puede resolver en el útero también. Son menos frecuentes, pero son las patologías. Y después en los embarazos múltiples, los gemelares, por ejemplo, cuando hay una sola placenta, en caso de gemelares que comparten la placenta, también hay problemas que un fetito no crece y otro sí. Se puede dividir, por decir así, la placenta para que mejore la circulación de la sangre en los dos y los dos lleguen a lo más cercanos al término posible. Hace un tiempo nosotros estamos haciendo este tipo de notas que tienen que ver también, con lo bueno que está sucediendo con la medicina, pero además también con cosas que no salían antes a la luz o cosas que agravó la pandemia. Y en más de un caso que hemos tratado, hablan de quizás la poca información que puede llegar a tener el médico, ¿verdad?, para determinados temas. En este tema,
todos los médicos están enterados y están al tanto de esto que está sucediendo, que pueden derivar a esa mujer embarazada, los puede derivar a ustedes para que se haga esa intervención? ¿O hay algunos que se están enterando por este programa? Yo pienso que muchos colegas se pueden estar enterando por este programa. De todas formas, ya hace años, desde el año 2013, que en nuestro país está funcionando la diplomatura en ecografía ginecostétrica y medicina fetal de la Universidad de la República, donde se hace el curso de especialista en ecografía ginecológica y medicina fetal. Y hay colegas que, así como uno puede elegir ser cardiólogo, ser traumatólogo, neurocirujano, puede elegir ser especialista en ecografía y medicina fetal. Como todo, es una subespecialidad y son casos que decimos poco frecuentes, pero nuestra población, en el último censo que se hizo en el Uruguay en el 2011, 1 de cada 1.400 habitantes tiene un defecto de cierre de la columna vertebral. Habitantes. Uno de 1.400 personas tiene un problema. Es alto. Y uno de 800 nacidos vivos tiene un defecto de cierre de la columna vertebral. Es muy alto el número. Nacen unos 40 niños por año en el Uruguay con este problema. Por eso decimos que es un problema que tiene que resolverse en nuestro país y por eso el esfuerzo de poder hacerlo, porque si no, hay que juntar $40.000 o $50.000 para irse para afuera a resolverlo. Porque hoy por hoy, como decías tú, a las pacientes, a las parejas, les llega la información, porque uno pone... ¿Seguro? Y sabe y dice, ¿cómo no puedo hacer nada porque en el Uruguay no se hace ese problema, no se resuelve? Ahora sí. Y no tengo $50.000 para ir al exterior, entonces es frustrante y bueno, y por eso se creó el programa en la universidad. Felicitaciones, muchas gracias. Gracias por la visita, gracias por la información. Gracias. Y bueno, es buenísimo, pero cuantos menos casos tengan, mejor. Ni que hablar. Les quiero... No, ni Así que hablar. que este es buenísimo. Gracias a los Muchas dos, gracias. doctores. Gracias, muchas Gracias. El aplauso para la doctora Andrea Ríos y el doctor Marcelo de Agostini. Muy buena información, muy buena noticia para todos, ¿no?